No Inji llegó a su nuevo lugar de trabajo y al entrar en el elegante vestíbulo, se dirigió directamente al baño para ducharse. Después, se colocó un anillo de bodas y esperó pacientemente la llegada de su jefe. Ella trabajaba para una empresa especializada en matrimonios por contrato a corto plazo. Su labor consistía en casarse con diferentes hombres y convivir con ellos durante un breve periodo, especialmente tras la muerte de su último esposo. El papel que desempeñaba no solo requería adaptación rápida, sino también un control absoluto de sus emociones frente a la naturaleza volátil de sus clientes. Su nuevo cliente era An Jong-won, un famoso productor musical. En ese momento, él no tenía idea de que su nueva esposa lo esperaba en casa. Jeong-won, quien a menudo luchaba contra el insomnio, pasaba las noches en clubes, tomando pastillas para dormir y perdiéndose entre la multitud con la esperanza de silenciar su mente. Esa noche, cenó con su exesposa, Lee Seo-yeon. Aunque ella se había vuelto a casar, él aún no lograba seguir adelante. Seo-yeon había arreglado un contrato de matrimonio de 1 año para él, engañándolo para que lo firmara. Durante la cena, Jeong-won le rogó que volvieran a estar juntos, pero ella, con frialdad, le advirtió que disfrutara de su nuevo matrimonio o no la volvería a ver jamás. Poco después, recibió una llamada de su esposo y se marchó apresuradamente. Él, enfurecido, la siguió y la vio regresar a casa con su esposo. Mientras caminaba de un lado a otro, encontró los aretes que le había regalado a Seo-yeon tirados descuidadamente en el auto. Aunque intentó llamarla varias veces, ella lo ignoró, ocupada coqueteando con su joven esposo. Lleno de ira, rompió la ventana del auto. Fue arrestado y llevado a la estación de policía, donde se negó a hablar. La situación se complicó cuando la dueña del auto no respondió las llamadas de la policía. Inji llegó a la estación, presentándose como la esposa de Jeong-won. Explicó que la dueña del auto conocía a su esposo y le había permitido tomar algo del vehículo. Con esta excusa, logró sacar a un aturdido Jeong-won de la estación. Él, confundido, no sabía cómo tratar con esta extraña que afirmaba ser su esposa. Ella le sugirió que leyera el manual de matrimonio y, sin más, se retiró a dormir. Esa noche, Jeong-won tuvo una pesadilla en la que veía a su madre comiendo sobras de manera salvaje y luego agarrando un cuchillo para atacar a su padre. Despertó sobresaltado al escuchar ruidos en la sala de estar. Allí encontró a Inji, quien había preparado un desayuno abundante. Sin embargo, él la ignoró y se alejó fríamente. Más tarde, ella recibió una llamada de su amiga, Yoon Si-yoon, quien le informó que había visto a Eom Tae-seon, un hombre que solía acosarla en su lugar de trabajo. Aunque se suponía que estaba internado en un hospital psiquiátrico, de alguna manera había sido liberado. Mientras tanto, Jeong-won fue al estudio de Seo-yeon para disculparse por haber destrozado su auto la noche anterior. Ella le mostró los aretes y explicó que solo había tirado la caja en el auto. Él, actuando como un colegial, estaba completamente a su merced. Intentó recuperarla nuevamente, pero ella lo rechazó, deseándole incluso la muerte antes de marcharse. Esa noche, Jeong-won descargó su frustración en Inji, burlándose de ella y sugiriendo una relación física. Ella le respondió que estaba bien siempre que ambos estuvieran de acuerdo. Más tarde, Jeong-won escuchó ruidos en la sala de estar y encontró a Inji viendo un partido de fútbol. Enojado, le dijo que lo viera en su habitación, ya que sufría de insomnio severo. Pero Inji le sugirió ver el partido juntos. Aunque él intentó ignorarla, terminó siguiéndola cuando fue al refrigerador por una cerveza. Pero, al levantar la mirada, se paralizó al ver un candelabro. Él intentó bajar la mirada, luchando contra el pánico que lo invadía. Hasta que no pudo soportarlo y le rogó a Inji que se fuera de su casa. Después de hablar, rompió una botella de cerveza contra la lámpara de araña. Inji se sobresaltó al ver los adornos de la lámpara esparcidos por el suelo. Cuando Jeong-won intentó recoger la cerveza, los fragmentos cayeron y Inji los bloqueó para protegerlo, pero su brazo se cortó y comenzó a sangrar. Luego Jeong-won la llevó al hospital, sintiéndose culpable, aunque la regañó por arriesgar su vida, salvando a alguien que apenas conoce desde hace 2 días. Ella le dijo que ser viuda tan pronto afectaría su desempeño laboral. Más tarde, mientras comían hamburguesas, ambos descubrieron que compartían la aversión por las rodajas de tomate, lo que los acercó un poco más. Jeong-won preguntó sobre el pasado de Inji y se enteró de que él era su 5º esposo. Cuando Inji le preguntó por qué odiaba las lámparas de araña, Jeong-won evitó responder y se retiró. En la noche, soñó que su padre lastimaba a su madre cerca del candelabro, lo que hizo que se levantara temprano y fuera a trabajar. En el estudio, el jefe de Jeong-won quedó atónito al escuchar su confesión, calificando la idea como una locura. Mientras tanto, Inji estaba sola en casa, explorando su nuevo entorno.
Al abrir el botiquín del baño, encontró numerosos frascos de pastillas, y en el armario, una maleta que llamó su atención. Más tarde, decidió ir al supermercado a comprar alimentos. Sin embargo, al regresar, sintió que alguien la seguía. Al llegar a casa, vio a un hombre extraño parado frente a la pared. Cuando el auto se alejó, el hombre se dio la vuelta y se revela que era Tae Seon. Ese día, Seo Yeon había acudido a un chequeo médico. La doctora le informó que tenía inflamación y le sugirió retirarse el DIU. Más tarde, escuchó que Jeongwon había estado a punto de ser golpeado por una lámpara que cayó, pero fingió que no le importaba, y decidió no contactarlo, esperando que él tomara la iniciativa. Esa noche, él, sumido en su frustración, se emborrachó en un bar. No pudo evitar enviarle un mensaje de texto a Seo Yeon, donde le decía que In-ji era molesta y solo la necesitaba a ella. El mensaje fue exactamente lo que Seo Yeon deseaba escuchar, haciendo que su expresión cambiara a una de satisfacción. Al no recibir una respuesta de ella, Jeongwon regresó a casa y encontró a In-ji viendo televisión en la sala. Intrigado, le preguntó por qué había elegido su peculiar línea de trabajo. Ella compartió su historia. Hace 5 años, estaba comprometida con un hombre al que amaba profundamente. Sin embargo, 3 días antes de la boda, su madre expuso en línea que él era un estafador y bisexual, incluso publicando videos comprometedores. Abrumado por el escándalo, él desapareció sin decir una palabra, dejando a In-ji sola para enfrentar la humillación y el dolor. Devastada, canceló todos los preparativos de la boda y dejó su anillo de compromiso en el baño. Poco después, una mujer que conocía su historia recuperó el anillo y se lo devolvió. Aquella mujer era representante de una agencia matrimonial innovadora. Le ofreció un trabajo en matrimonios contractuales a corto plazo, donde tendría un gran sueldo y bonificaciones. Impulsada por la ira y el dolor, aceptó el trabajo. Su primer cliente fue un hombre con una enfermedad terminal. Con el tiempo, descubrió que no solo era buena en su labor, sino que encontraba cierto propósito en ello. Curiosa, In-ji le preguntó a Jeongwon por qué odiaba tanto las lámparas de araña. Él, después de un momento de silencio, compartió su historia. Su padre tenía un carácter violento, y su madre, atrapada en un matrimonio abusivo, desarrolló una enfermedad mental. Para evitar chismes, su padre la encerró en casa, instalando cámaras en las lámparas para vigilarla. Preocupado de que su madre se lastimara caminando sonámbula, comenzó a seguirla cada noche. Después de compartir sus historias, él se quedó dormido en el sofá. Ella, con cuidado, limpió una herida en su frente y dejó un pequeño juguete a su lado. Justo cuando terminaba, el teléfono de Jeongwon sonó. Era Seo Yeon, quien había recibido una llamada del hospital informándole que el padre de él había estado en estado crítico, aunque ahora estaba estable. Seo Yeon preguntó si él había tomado pastillas para dormir, pero In-ji respondió que se había quedado dormido de forma natural. Al escuchar esto, Seo Yeon se sintió inquieta, temiendo que él pudiera empezar a depender emocionalmente de In-ji. A la mañana siguiente, ella le contó a Jeongwon lo que Seo Yeon había dicho. Juntos fueron al hospital para visitar a su padre, quien seguía en coma. En un momento, él tomó una almohada en silencio. Al verlo, In-ji cerró la puerta y le dijo que lo ayudaría a encubrir un crimen si era necesario. Sin embargo, él solo quería colocar la almohada debajo de la cabeza de su padre. Después de la visita, ambos fueron a comer juntos. Durante la comida, él preguntó por qué había colocado una muñeca a su lado la noche anterior. Ella le dijo que contenía talco para bebés, lo que le ayudaba a dormir bien en cualquier lugar. Curiosamente, este método también funcionó para él, quien comenzó a mejorar. Sin embargo, Seo Yeon estaba preocupada por perder el control sobre él. Había planeado casarlo con otra mujer para que sintiera el miedo de perderla. Pero la presencia de In-ji estaba arruinando sus planes. Más tarde, ella visitó directamente a In-ji y la observó de cerca. Para su sorpresa, descubrió que ambas habían asistido a la misma escuela. Durante la conversación, In-ji recordó que un estudiante de último año se había quitado la vida para escapar de Seo Yeon, pero esta última no comentó mucho al respecto. Aún inquieta, In-ji se apresuró a reunirse con su asistente, Jio. Además de encargarse de los servicios para los socios, ella también se especializaba en encontrar personas desaparecidas. Fue así como descubrió que el prometido fugitivo de In-ji había estado recientemente en Budapest. Este hallazgo la dejó en conflicto, incapaz de entender por qué no podía dejarlo ir. De manera similar, Seo Yeon tampoco podía soltar a su exmarido. Para manipularlo, le envió a Jeongwon una foto de un disco que había dejado atrás, pidiéndole que lo recogiera. Junto al disco, colocó deliberadamente una foto de un ultrasonido,
recordándole al hijo que habían perdido. Al verla, Jeongwon recordó el accidente de cuando Seo Yeon estaba embarazada. Eso lo dejó atrapado en esos pensamientos dolorosos, por lo que para callar su mente, recurrió nuevamente a las pastillas para dormir. In-ji lo notó, pero decidió no intervenir, cerrando la puerta en silencio. Al día siguiente, él la acompañó al hospital para que le retiraran los puntos. En el ascensor, bajo la mirada de las cámaras de seguridad, él bajó la cabeza, respirando con dificultad. En ese momento crítico, ella lo ayudó nuevamente mostrándole su apoyo. Agradecido, arregló los papeles del hospital por ella y terminó rápidamente una llamada de Seo Yeon, aunque su actitud fría molestó profundamente a esta última. De camino a casa, In-ji le recordó a Jeongwon que según su acuerdo, debían casarse pronto. Sorprendido, él se dio cuenta de que ya no le disgustaba tanto la idea. Le pidió a su jefe Yunchul que fuese su testigo. Mientras obtenía el disco de Seo Yeon, le mencionó sus planes de boda, lo que despertó los celos de ella. Por lo que intentó manipularlo nuevamente usando la foto del ultrasonido. El día de la boda Jeongwon le dio una última oportunidad. Si ella se oponía, no procedería con la boda. Sin embargo, Seo Yeon decidió ignorar el mensaje. Bajo el testimonio de Yunchul, ambos celebraron una ceremonia sencilla y sin emociones. Fue un matrimonio por contrato de 1 año, con la posibilidad de renovarlo si ambos estaban de acuerdo al finalizar. Según el contrato, compartirían la habitación. Aunque él a menudo tenía pesadillas, la presencia de In-ji lo consoló permitiéndole dormir bien por primera vez. A la mañana siguiente, Seo Yeon le envió un mensaje deseándole un feliz matrimonio y con sarcasmo, lo llamó esposo. Mientras tanto, In-ji tomó fotos de todas las pastillas en casa y pidió a alguien que las analizara, sospechando que podrían haber sido manipuladas. Poco después, llegó la lámpara de araña que Seo Yeon había ordenado para él. Los trabajadores la instalaron, y Seo Yeon sugirió una cena conjunta con ambas parejas. In-ji aceptó y planeó recibirlos en casa. El día de la cena, Seo Yeon entró al dormitorio sin permiso y vio 2 camas, junto con una muñeca preparada por In-ji cerca de una de ellas. Mientras tanto, In-ji conversó con Jio, el esposo de Seo Yeon, dándose cuenta de que también era un esposo contractual. Después de la cena, la conversación se tornó incómoda cuando Seo Yeon mencionó la vieja lámpara y acusó a Jeongwon de aferrarse al pasado en lugar de superarlo. Preguntó la opinión de In-ji, quien respondió que hay dolores que nunca pueden olvidarse ni enfrentarse directamente. Luego, In-ji sutilmente preguntó a Seo Yeon si ella misma albergaba algún dolor no resuelto. Seo Yeon permaneció en silencio, y la charla terminó abruptamente. Jeongwon quedó sorprendido por el apoyo de In-ji. Después de que la pareja se fue, Jeongwon ayudó a In-ji a lavar los platos. Mientras hablaban, recordaron el pasado, incluyendo el tiempo de In-ji como profesora de baile. Inspirado, él la invitó a bailar. Mientras se acercaban, no pudo resistirse y la besó. Sin embargo, lo que no sabían era que Seo Yeon observó furiosa a través de una cámara oculta en la lámpara de araña. Al día siguiente, In-ji recibió los resultados de la investigación y descubrió que las pastillas eran normales, lo que la alivió. Miró en silencio la nueva lámpara de araña, sin darse cuenta de que Seo Yeon la observaba a través de la cámara. Más tarde, mientras revisaba el estudio, In-ji encontró accidentalmente un arma escondida en una caja. Ella recordó haber sido seguida por Taeseon el otro día, y se le ocurrió un plan. Por otro lado, Jeongwon no podía sacarse de la cabeza el beso que le dio a In-ji, recordando que desde que ella se mudó a casa, él por fin puede dormir bien. Por lo que ahora estaba confundido con sus sentimientos. Se preguntaba si se había enamorado de ella. Así que, para descifrar sus emociones, le mandó un mensaje a In-ji invitándola a cenar. Al mismo tiempo, In-ji se reunió con Jio. Él admitió que también era un esposo por contrato, por lo que le propuso una alianza. Él quería continuar su relación con Seo Yeon, y creía que su relación con Jeongwon era un obstáculo. In-ji no le respondió. En su lugar eligió responder el mensaje de Jeongwon e ir con él a la cita. In-ji decidió comer frente a la cama del hospital donde estaba el padre de Jeongwon. Lo hizo intencionadamente, buscando ayudarlo a liberar su ira. Jeongwon, quien sentía un profundo odio hacia su padre, sonrió con satisfacción mientras relataba el trágico pasado de su madre. In-ji tomó su mano y con un toque de humor oscuro, bromeó sobre la posibilidad de desvivir a su padre, si él ayudaba a deshacerse de su madre. La inesperada propuesta dejó a Jeongwon sin palabras, que tragó saliva con dificultad. Desde ese momento, ambos comenzaron a comportarse como una pareja auténtica. Jeongwon incluso canceló una cena con Seo Yeon para ir al cine con In-ji.
Aunque detestaba las películas de terror, se obligó a ver una, temblando de miedo, lo que lo hacía lucir entrañablemente vulnerable. Después de la película, In-ji y Jeong-won caminaron juntos bajo la tenue luz de la noche. Jeong-won no pudo contenerse más, y le confesó su deseo de dormir con ella, confesándole que no sabía si sus sentimientos hacia ella eran genuinos o si simplemente buscaba llenar un vacío. Esa noche, ambos permanecieron despiertos, mientras Jeong-won ignoraba las insistentes llamadas de Seo-yeon. Al día siguiente, Seo-yeon e In-ji coincidieron en un evento. Durante la reunión, Seo-yeon mencionó los beneficios del jugo de remolacha. Coincidentemente esa era la bebida favorita de In-ji, quien, presa del pánico, abandonó el lugar. Más tarde, mientras conducían de regreso, Seo-yeon chocó deliberadamente contra el auto de In-ji. Poco después, se ofreció a llevarla a casa y durante el tenso trayecto, Seo-yeon reveló que había elegido a In-ji como pareja de Jeong-won. Además, confesó que su verdadero plan era hacer feliz a Jeong-won durante un año, solo para luego arrebatarle todo y para hacerlo sufrir. Estas perturbadoras palabras dejaron a In-ji con pesadillas. Esa noche, se despertó sobresaltada y fue a la sala de estar, donde recordó cómo Seo-yeon había mencionado su jugo favorito. Esto la llevó a sospechar que Seo-yeon podría haber instalado cámaras para espiarla. Molesta, regresó al dormitorio, donde encontró a Jeong-won despierto. Impulsivamente, se lanzó sobre él y durmieron juntos. Sin embargo, las pesadillas continuaron atormentando a In-ji. Jeong-won fue esta vez quien permaneció a su lado. Más tarde, In-ji recibió un mensaje de una amiga que afirmaba haber visto a Tae-seon. Cuando Jeong-won lo leyó, no pudo evitar preguntar quién era. In-ji le explicó que se trataba de un acosador que había sido una presencia inquietante en su vida. Aunque Jeong-won quiso ayudar, In-ji le recordó fríamente que debía respetar los límites del contrato y no involucrarse en su vida privada fuera del matrimonio. Al día siguiente, Tae-seon confrontó a Seo-yeon. La insultó y la amenazó, advirtiéndole que se mantuviera lejos de In-ji o la desviviría. Aterrorizada, Seo-yeon llamó a una amiga para que la llevara a casa. En el camino, empezó a sentir un dolor abdominal intenso. Más tarde, los médicos confirmaron que su DIU había causado una infección uterina, lo que terminó en la extirpación de un ovario. Sin mostrar emoción, le contó a Jeong-won lo que había pasado y le dijo que no le importaba si podía tener hijos o no. Cuando vio que Jeong-won dudaba, le preguntó si todavía quería tener hijos, pero él no respondió. Años atrás, cuando Seo-yeon estaba embarazada, tuvo un accidente automovilístico y la llevaron al hospital. Jeong-won les dijo a los médicos que salvaran primero al bebé. Seo-yeon se enteró de esto y nunca lo olvidó. Más tarde, Jeong-won vio a Tae-seon rondando cerca de su casa. Lo invitó a entrar y le ofreció dinero para que dejara a In-ji en paz. Tae-seon se rió, le dijo que estaba tomando su rol como esposo muy en serio, por lo que se preguntaba qué pensaría In-ji si se enteraba que él había desvivido a su propia madre. Furioso, Jeong-won lo agarró del cuello, pero al final lo dejó ir. Después que el desquiciado hombre abandonó la casa, In-ji lo consoló y le agradeció por defenderla. Luego, le preguntó sobre la condición de Seo-yeon. Él finalmente se abrió con In-ji sobre su doloroso pasado. Le confesó que pensaba que tener un hijo podría ayudarlo a superar los recuerdos oscuros de su infancia, pero Seo-yeon nunca quiso tener hijos. También le contó que había visto cómo su exesposa intencionalmente hizo que la atropellaran mientras estaba embarazada. Desde entonces, le tenía miedo y solo quería alejarse de ella. Por eso, durante la emergencia, eligió salvar al bebé, y en el fondo deseaba que Seo-yeon falleciera. In-ji entendió su dolor, ya que Tae-seon la había atormentado durante años. Recordó cómo, hace 4 años, Tae-seon desvivió a un guardia de seguridad frente a ella, amenazando a todos para que nadie se acercara a ella. Seo-yeon, molesta, entró en la habitación del hospital donde estaba el padre de Jeong-won y lo encontró sin vida. Poco después, se celebró el funeral. Seo-yeon aprovechó la ocasión para usar ropa de luto y trató de ganarse a Jeong-won, temiendo que In-ji pudiera ocupar su lugar. Pero Jeong-won ya no quería estar con ella. In-ji no pudo asistir al funeral como la esposa de Jeong-won debido al contrato, pero se encontró con Seo-yeon en el baño. Furiosa, In-ji la enfrentó, acusándola de provocar el accidente durante su embarazo para manipular a Jeong-won, haciendo que se culpara a sí mismo por ello. Le dijo que solo ella podía hacerlo feliz. También insinuó que sabía algunos de sus secretos y la amenazó con revelarlos si no se iba. Seo-yeon, llena de rabia, salió del salón. Más tarde, In-ji rompió el contrato y se puso ropa de luto, quedándose al lado de Jeong-won como su esposa. Jeong-won se sintió feliz y la llevó a pasear, al cine y de compras, como si fueran recién casados.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba completamente enamorado de ella. Al día siguiente, Seo Yeon apareció con su esposo y exigió que ambos se divorciaran, anunciando que ella también lo haría. Al ver que Jeong-won se alejaba de su control, intentó manipularlo nuevamente, haciendo que se sintiera ansioso. Él sacó las pastillas que Seo Yeon había escondido detrás de la foto del ultrasonido, pero dudó y al final no las tomó. Notando su estado, ella le sugirió que dejara de resistirse y simplemente las tomara. También le ordenó cortar lazos con Inji y regresara como eran las cosas antes. Pero él le gritó y se negó. Incapaz de aceptar el cambio en Jeong-won, Seo Yeon se sintió mareada y pidió a Jio que la recogiera, solo para descubrir que Inji había ido a su casa. Por lo que inmediatamente se dirigió hacia allá. Mientras tanto, Inji se reunió con Jio, y ambos admitieron que no querían divorciarse de sus actuales parejas. Aprovechando la oportunidad, Inji le preguntó sobre los secretos de Seo Yeon. Él, con una sonrisa, derramó vino tinto sobre ella a propósito e insinuó que el baño estaba al lado del estudio. Inji entendió la indirecta y fue al estudio, donde descubrió que Seo Yeon había estado espiando la casa de Jeong-won a través de una pantalla. En ese momento, lo vio preparando cuidadosamente la cena para ella, lo que la hizo sentir una profunda empatía por él. Esa noche, Inji usó el teléfono de Jeong-won para enviar un mensaje a Seo Yeon, pidiéndole más pastillas. Al recibir el mensaje, Seo Yeon sonrió aliviada, pensando que él había vuelto a depender de ella. Sin embargo, cuando llegó al lugar de la reunión, Inji la estaba esperando. Le advirtió que dejara de molestar a Jeong-won y reveló que sabía que Seo Yeon vendía sustancias ilegales y contrataba a consumidores para trabajar en su sitio de construcción. Inji la amenazó con exponerla si seguía controlándolo, ya fuera con pastillas o cámaras. Furiosa, Seo Yeon intentó pelear con ella, pero no fue rival para Inji, quien sabía judo. Derrotada, Seo Yeon se sentó en el suelo llorando, gritando que Inji estaba arruinando su vida con Jeong-won. Exhausta, ella regresó a casa y abrazó a Jeong-won con fuerza. Comieron hamburguesas juntos. Jeong-won le confesó cuánto la había extrañado y ambos se besaron. No mucho después, Taeseon apareció nuevamente, amenazando con que si no podía tener a Inji, moriría con ella. Alarmado por su seguridad, Jeong-won llamó a Inji y descubrió que estaba en su antigua casa. Corrió hacia allí, pero Taeseon llegó primero. Intentó varias veces abrir la puerta sin éxito, hasta que, de repente, ésta se abrió y fue herido. El atacante resultó ser el prometido de Inji, quien había estado desaparecido durante años. Cuando ella llegó, encontró sangre en el suelo y la puerta abierta. Entró con cuidado y vio un cuchillo ensangrentado sobre la mesa. Jeong-won, quien había rastreado su ubicación a través de la dirección del contrato, llegó poco después. Inji, manteniendo una actitud fría, dejó claro que deseaba distanciarse de él. Jeong-won vio a través del comportamiento de Inji y comprendió que ella también tenía sentimientos por él, pero que lo alejaba intencionalmente. Inji no respondió y lo obligó a irse. Más tarde, se reveló que el prometido y Taeseon habían discutido más temprano. Hace 5 años, Taeseon envió el video del prometido siendo bisexual a la madre de Inji, lo que llevó a la exposición pública y al colapso de su boda. Después del ataque, Taeseon fue a una farmacia para limpiar la herida de cuchillo en su pierna. Al quitarse los pantalones para tratarse, asustó a la doctora, quien quiso llamar a la policía. Enfurecido, Taeseon decidió atacarla. Horas después, Inji regresó a casa. Jeong-won aún estaba molesto, así que se retiró a la habitación. Él esperaba que Inji lo siguiera, pero ésta prefirió dormir en la habitación de invitados. En la mañana, Jeong-won miraba la cama vacía de Inji. Furioso tiró su juguete en el suelo. Más tarde, se reunió con su jefe, y descargando su frustración, le contó sobre cómo Inji había mantenido la casa de su prometido durante 5 años. Se quejaba de que ella debería dejar atrás ese capítulo de su vida y comenzar de nuevo. Sin embargo, justo después, recibió un mensaje de texto de Inji disculpándose por sus palabras del día anterior. Preocupado por la seguridad de Inji, Jeong-won ordenó al personal de seguridad que instalaran cámaras en la casa y sacó el arma oculta, por si acaso. Mientras tanto, ella cenaba con su amiga, Si-jun, compartiendo que su contrato con él estaba a punto de terminar. Su amiga notó de inmediato que Inji realmente sentía algo por él. Tratando de ahogar sus sentimientos, bebió mientras Jeong-won, en casa, preparaba comida para ella. Sin embargo, Seo Yeon apareció sin invitación. Explicó por qué había elegido a Inji para casarse con él. Años atrás, la madre de Jeong-won falleció el mismo día que Inji enterró a un amigo cercano. Ambos se cruzaron en el cementerio y terminaron tomando el mismo autobús a la escuela. Durante ese tiempo, ella,
como estudiante voluntaria, le ayudó con su toga de graduación y le dio un par de sandalias. Seo Yeon, al pasar por allí, se puso celosa y obligó a Jeongwon a usar los zapatos que ella había traído. Desde ese momento, comenzó a odiar a In-ji. Seo Yeon pensaba que era hora de terminar el matrimonio falso y recuperar a Jeongwon. Sin embargo, el corazón de él ya no estaba con ella. Solo le preocupaba si In-ji volvería con su prometido. Por su parte, ella también se preguntaba si él regresaría con Seo Yeon. Ambos se sentían inseguros sobre cómo enfrentarse. Al día siguiente, el prometido de In-ji, Tae-seon, pidió reunirse con ella. La culpó por arruinar su vida y afirmó que el amor verdadero no necesitaba matrimonio ni una boda. Luego, se disculpó, admitiendo que debería haber terminado las cosas antes. Después de 5 años de espera, finalmente cerraron ese capítulo. Ella tomó el autobús de regreso a la casa de Jeongwon. Al bajarse, lo vio esperándola. Sus emociones la abrumaron y rompió en lágrimas. Él pensó que estaba triste, pero ella le aseguró que estaba feliz de verlo. Ella aceptó la invitación de él para visitar su estudio. En el estacionamiento, se encontraron con Tae-seon. Jeongwon lo golpeó para protegerla, lo que la hizo darse cuenta de lo serias que se habían vuelto las cosas. Poco después, In-ji decidió renunciar a su trabajo. Mientras tanto, Jeongwon se enteró que los técnicos habían encontrado una cámara oculta en el candelabro enviado por Seo Yeon. Furioso, fue a la casa de su exesposa, pero ella no estaba. Gio abrió la puerta y, en la computadora, él vio imágenes de vigilancia que incluían clips de In-ji llorando en secreto por él. Devastado, regresó a casa, recordando cómo su madre había intentado terminar con su vida porque la estaban observando constantemente. Sus manos heridas le impedían atar el nudo, así que ayudó a su madre. Desde entonces, había vivido con culpa. Seo Yeon llegó poco después, y se apresuró a explicarle a él que necesitaba confirmar por sí misma que, incluso si estaba con otra persona, su corazón todavía le pertenecía. Solo entonces podría aceptarlo nuevamente. También confesó que, durante su embarazo, había luchado con su autoestima y tristeza, pero nunca compartió esos sentimientos con él. En cambio, caminó por una calle concurrida y fue atropellada por un auto. En el hospital, él, enfadado por su irresponsabilidad, pidió a los médicos que salvaran al bebé primero. Después de perder al bebé, Seo Yeon se colocó un DIU para evitar otro embarazo. Desde entonces, había sentido que tanto ella como él eran culpables. Ella por haber desvivido a su propio hijo y él por haber ayudado a su madre a terminar con su vida. Desesperada, Seo Yeon sugirió que vivieran juntos para expiar sus pecados. Sin embargo, él estaba agotado por su comportamiento, la dejó atrás y caminó solo bajo la tormenta. En ese momento, In-ji lo encontró y lo rescató una vez más. Juntos se refugiaron en un hotel remoto. Con la presencia de In-ji, él comenzó a sentirse mejor. Esa noche, la besó y la abrazó con una sonrisa, confesándole que la había reconocido en la estación de policía como la chica que lo ayudó durante su ceremonia de graduación. Le dijo que realmente le gustaba y que quería estar con ella para siempre. Al escuchar su confesión, la primera reacción de ella fue pedir el divorcio. Recordó que su matrimonio era solo un contrato y que los sentimientos no debían estar involucrados. A pesar de las súplicas de Jeongwon, insistió en terminar la relación. En los días siguientes, ella desapareció mientras Jeongwon la buscaba por todas partes sin éxito. Mientras tanto, Tae-seon, haciéndose pasar por técnico, se infiltró en la casa de Jeongwon para llevarse su maleta. Sin embargo, la maleta tenía doble cerradura y no pudo abrirla. Frustrado, llamó a In-ji y la amenazó, preguntándole si prefería que el contrato de matrimonio se expusiera a los medios o que él muriera primero. Enojada, In-ji afirmó que su contrato con Jeongwon había terminado y aceptó reunirse con Tae-seon para protegerlo. Se encontraron en un campo vacío. Antes de la reunión, Tae-seon envió un mensaje a Jeongwon, invitándolo también. Cuando llegó, obligó a In-ji a abrir la maleta. Sin embargo, al ingresar la contraseña, la maleta no se abrió. Fue entonces cuando Tae-seon se dio cuenta de que la maleta pertenecía a Jeongwon y no a ella. Furioso, la acusó de engañarlo. Harta de la situación, In-ji declaró que estaba lista para morir junto con él, pero Tae-seon sacó un cuchillo y amenazó con atacar a Jeongwon primero. Justificó su acción diciendo que, al ser considerado mentalmente inestable, solo sería enviado a un hospital. En ese momento, Jeongwon llegó y luchó con Tae-seon para proteger a In-ji. Durante el enfrentamiento, ella tomó un arma y lo asustó. Confesó que había planeado desvivirlo y luego desvivirse ella también, ya que estaba cansada de vivir así. Tae-seon, sosteniendo la maleta, escapó en un kayak.
Sin embargo, en medio del agua, el kayak se detuvo. En la oscuridad, alguien se acercó silenciosamente y lo hirió fatalmente con una espada. El atacante resultó ser el esposo de Seo Yeon, un experto en esgrima. Más tarde, Gio regresó a casa y le confesó a Seo Yeon que se había enamorado de ella y también que desvivió a alguien. Contó que, años atrás, Taeseon había desvivido brutalmente a un colega, pero él estaba demasiado asustado y huyó. Ese incidente lo persiguió desde entonces. Después de esto, dejó la casa y terminó su matrimonio con Seo Yeon. No mucho después, la policía llamó a Seo Yeon para interrogarla. Resulta que habían encontrado el cuerpo de Taeseon y la maleta. Dentro de la maleta habían artículos de bebé para su hijo fallecido. Finalmente, Gio fue arrestado y enfrentó la justicia. Seo Yeon solo pudo buscar un buen abogado para ayudarlo. Con la mayor amenaza eliminada, In-ji decidió empacar sus cosas y dejar la casa de Jeong-won. Decidido a superar su doloroso pasado, planeó demoler la casa que contenía tantas pesadillas para empezar de nuevo. A In-ji se le ocurrió una idea. Tomó herramientas e invitó a Jeong-won a participar en la demolición, quitando juntos los restos de su pasado doloroso. Más tarde, Jeong-won le hizo una última petición. Si se encontraban 2 veces más por pura casualidad, sería una señal de que estaban destinados a estar juntos. Conmovida por sus palabras, In-ji derramó lágrimas, agradecida por su sinceridad. En los días que siguieron, ambos comenzaron sus nuevas vidas por separado. La película de terror de Jeong-won, acompañada de música que había compuesto, se estrenó exitosamente. In-ji fue al cine solo para ver su nombre en los créditos. Un día, sus caminos se cruzaron nuevamente. Jeong-won no pudo ocultar su emoción, mientras que In-ji sintió una alegría secreta. Acordaron que si se encontraban una vez más, se abrazarían con fuerza y nunca se soltarían. Y hasta aquí un nuevo resumen. Si te gustan los doramas igual que a mí, déjame en los comentarios cuál otro debería resumir. ¡Hasta pronto!